Detente, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo la forma en la que estás viviendo tu duelo y quizá también la forma en la que estás afectando sin saberlo al alma de esa persona que tanto amas. Antes de volver a mirar esa tumba, antes de aferrarte otra vez a esa fotografía en silencio, necesito que prestes atención con total honestidad, porque lo que crees que es amor puede estar convirtiéndose, sin que lo notes, en una carga espiritual mucho más pesada de lo que imaginas. El dolor que sientes es real, el vacío que llevas dentro es profundo, pero la forma en la que lo expresas podría estar enviando un mensaje que no libera, sino que ata. Hijo mío, sé lo que estás sintiendo. Sé que hay noches en las que el pecho se te rompe por dentro, como si una parte de ti hubiera sido arrancada sin aviso. Y en ese estado, es natural pensar que hablarle al que se fue, llorarle, suplicarle que vuelva, es una expresión pura de amor. Pero aquí viene una verdad que pocos se atreven a decirte. No todo lo que nace del dolor está alineado con la paz. Hay palabras que salen del alma herida, pero que no llevan consuelo, sino confusión. Y esas palabras, repetidas con intensidad emocional, no desaparecen en el aire, dejan huella, porque cuando tú hablas desde la desesperación, no estás solo expresando emociones, estás proyectando una carga. Y si entendemos la dimensión espiritual de la existencia, esas palabras no se pierden, se convierten en vibración, en intención, en un tipo de energía que impacta más allá de lo visible. El alma de quien ha partido, en ese estado de transición que la fe describe como un paso hacia la eternidad, no está aislada de lo que ocurre aquí, está sensible, receptiva, profundamente conectada con el vínculo que dejó atrás. Y eso significa que puede percibir no solo lo que dices, sino el peso emocional detrás de cada palabra. Muchos creen que la muerte es un corte absoluto, un cierre definitivo, pero la visión espiritual enseña otra cosa. La muerte no es un final violento, es un tránsito, un cambio de estado, como pasar de una habitación oscura a una realidad más amplia que los ojos humanos no pueden comprender del todo. Sin embargo, ese tránsito tiene una fase delicada, un periodo donde el alma aún se desprende de lo terrenal, donde todavía existe un vínculo invisible con quienes permanecen aquí. Y ese vínculo, aunque misterioso, responde a la fuerza más poderosa que existe entre los seres humanos, la intención emocional. Por eso, cuando una persona repite frases como "no puedo vivir sin ti", "regresa", "te necesito aquí", esas palabras no son neutrales, no son simples recuerdos, son expresiones cargadas de apego. Y ese apego, desde esta perspectiva espiritual, no siempre ayuda a liberar. A veces retiene, a veces, sin quererlo, convierte el amor en una cuerda que tira hacia abajo en lugar de elevar hacia la paz. Y aquí es donde entra una historia que marcó profundamente este entendimiento, una historia real de una madre llamada Carmen, una mujer que perdió a su único hijo en un accidente repentino a los 25 años. Su mundo se derrumbó en segundos, como le ocurriría a cualquiera en su lugar. El dolor no era solo emocional, era físico, constante, invasivo, y en medio de ese sufrimiento, Carmen hizo algo que parecía natural para alguien destrozado. Intentó mantener vivo el vínculo de la única forma que sabía. Convirtió la habitación de su hijo en un espacio intacto. Nada se movía, su ropa seguía allí, sus objetos seguían en el mismo lugar. Cada noche, Carmen entraba en ese cuarto, se sentaba en la cama vacía y hablaba con la fotografía de su hijo, como si él pudiera escucharla desde el mismo plano. Pero esas conversaciones no eran de despedida ni de entrega, eran de reclamo, de dolor sin dirección. Frases como: ¿por qué te fuiste? No puedo vivir sin ti. Regresa, no me dejes sola. Se repetían una y otra vez, como un eco que no encontraba descanso. Al principio parecía una forma de sobrevivir al duelo, pero con el tiempo algo comenzó a cambiar en ella. Su sueño se volvió inquieto, su cuerpo débil, su mente atrapada en una tristeza que no cedía, hasta que una noche tuvo un sueño que la dejó completamente desconcertada. Un sueño en el que su hijo no aparecía en paz,
ni en luz, ni en descanso. Aparecía en un estado de carga, como si algo invisible lo estuviera pesando, impidiéndole avanzar con libertad. Y en ese sueño, él no la miraba con enojo, la miraba con tristeza, con una tristeza profunda, difícil de describir, y le decía algo que la rompió por dentro. Mamá, me estás reteniendo, no puedo avanzar, tu dolor me pesa. Esa frase cambió todo lo que Carmen creía entender sobre su duelo, porque no se trataba solo de su sufrimiento, se trataba de cómo ese sufrimiento, expresado de cierta forma, estaba afectando la percepción espiritual del vínculo entre ambos, no como una culpa, sino como una consecuencia de la intensidad emocional sin dirección. Lo que estaba ocurriendo no era castigo, era desorden emocional y espiritual, un amor que no había aprendido a transformarse en entrega, un apego que no había logrado convertirse en liberación. Y aquí es donde comienza la verdadera enseñanza de este mensaje. No todo dolor libera y no todo amor ata en el mismo sentido. Hay un amor que eleva y hay un amor que cuando no se transforma puede convertirse en una forma de prisión invisible, tanto para el que se queda como para el que se ha ido. Pero entender esto no es para culparte, es para abrirte los ojos a una realidad más profunda, donde el lenguaje, la intención y el estado del corazón tienen un impacto mucho mayor del que normalmente imaginamos. En el siguiente paso, vamos a entrar en algo aún más profundo. ¿Por qué la muerte no es un cierre, sino una transición? Y cómo ciertas palabras pueden influir en ese proceso de forma inesperada. Para entender por qué ciertas palabras pueden convertirse en una carga espiritual en lugar de un consuelo, primero necesitas comprender algo esencial sobre el viaje que ha emprendido quien ya no está físicamente contigo. Porque si sigues viendo la muerte como un punto final absoluto, entonces todo lo que hagas en el duelo estará construido sobre una idea incompleta de la realidad. La cultura moderna suele presentar la muerte como un cierre total, como si la vida se apagara de golpe y todo terminara en silencio. Pero desde una perspectiva espiritual más profunda, la muerte no funciona como un final, sino como una transición, un cambio de estado. No es una desaparición, es un paso, como si alguien saliera de una habitación oscura hacia una realidad más amplia, donde la luz es tan intensa que los ojos humanos no podrían sostenerla. Sin embargo, ese paso no ocurre como un instante aislado sin proceso. Existe un periodo de transición, un tiempo que no está medido como el tiempo humano, donde el alma se desprende de todo lo que conocía en la tierra, su cuerpo, sus rutinas, sus vínculos visibles. Es un momento de desorientación, no de castigo. Un momento de reajuste, donde lo eterno comienza a reemplazar lo temporal. Imagina a alguien que ha cruzado una frontera después de toda una vida en un solo país. Aunque haya llegado a un lugar nuevo, su mente aún mira hacia atrás. Aún recuerda su casa, sus costumbres, su historia. No porque quiera volver necesariamente, sino porque el desapego es un proceso. Algo similar ocurre en este nivel espiritual. El alma ya no está donde estaba, pero todavía está soltando lo que la ataba a lo conocido. Y aquí es donde entra un elemento que muchas tradiciones espirituales describen de forma simbólica: el vínculo invisible entre quien parte y quien permanece. Un lazo que no es físico, pero sí profundamente emocional y espiritual. Un tipo de conexión que no desaparece de inmediato, porque el amor verdadero no se corta de forma brusca, se transforma. Ese vínculo responde a algo muy específico: la intensidad emocional. No solo a lo que dices, sino a desde dónde lo dices. Porque las palabras no son solo sonido, son intención, son estado interior expresado hacia afuera. Y cuando ese estado interior está dominado por la desesperación, la ansiedad o el apego extremo, la energía que se transmite no es ligera ni liberadora. Por eso, frases como "no puedo vivir sin ti", "regresa" o "te necesito aquí conmigo" no son neutrales en este contexto, no porque sean malas en sí mismas, sino porque expresan una incapacidad de soltar. Y el acto de soltar en este proceso de transición es precisamente lo que permite que el alma avance sin carga adicional. Desde esta visión, el alma que ha partido se vuelve más sensible a lo que ocurre en el plano emocional de los vivos. Ya no percibe las palabras
como las percibimos nosotros. No necesita oídos, percibe intención, vibración, peso emocional. Y ese peso puede sentirse como ligereza o como presión, como libertad o como tirón hacia lo terrenal. Si lo que se transmite desde aquí es serenidad, aceptación y paz, ese vínculo se vuelve ligero, pero si lo que se transmite es desesperación constante, reclamo o negación de la realidad, ese vínculo se vuelve denso, como si algo impidiera terminar de soltar lo que ya debe ser entregado. Esto no significa que el amor cause daño. Significa que el amor, cuando no se transforma, puede quedar atrapado en una forma que ya no ayuda a la evolución del vínculo. Amar no es lo mismo que retener. Y ahí es donde muchas personas, sin saberlo, confunden ambos estados. La fe, en su comprensión más profunda, no enseña a olvidar, enseña a ordenar el amor, a darle dirección, porque el amor desordenado se convierte en sufrimiento continuo, mientras que el amor ordenado se convierte en paz, incluso dentro del dolor. Por eso, el duelo no es solo un proceso emocional, también es un proceso espiritual de aprendizaje. Es aprender a cambiar el lenguaje interno, a pasar de la posesión a la entrega, de la exigencia a la gratitud, de la desesperación a la confianza en un orden más grande que nosotros. Y aquí es donde el conflicto se vuelve más claro, porque muchas personas, movidas por el dolor, creen que aferrarse es una forma de amor más fuerte, pero en realidad el apego extremo puede generar el efecto contrario, mantener el corazón atado a lo que ya ha cambiado de estado. El alma que ha partido en esta visión no necesita ser retenida, necesita ser liberada, no porque se la esté perdiendo, sino porque ya no pertenece a este plano de la misma forma. Su proceso continúa, su camino sigue, su transformación no se detiene, y mientras tanto, el que se queda enfrenta su propio proceso. Aprender a vivir sin confundir presencia con dependencia. Aprender a amar sin exigir retorno. Aprender a recordar sin encadenar. Esto es lo que la mayoría no entiende al inicio del duelo. Creen que seguir llorando de cierta forma es fidelidad, pero hay una diferencia importante entre el llanto que libera y el llanto que retiene. Uno es una expresión natural del amor, el otro es una resistencia a aceptar el cambio. Y cuando esa resistencia se convierte en lenguaje constante, en palabras repetidas, en pensamientos dirigidos con desesperación, el resultado no es paz para ninguno de los dos lados del vínculo. Es confusión, es peso emocional. Es un lazo que no termina de soltarse. Por eso, el siguiente paso no es simplemente dejar de decir ciertas frases, es aprender a reemplazarlas con un lenguaje que no niegue el amor, pero que tampoco lo convierta en una prisión invisible. Porque el verdadero desafío no es dejar de hablarle a quien se fue. El verdadero desafío es aprender a hablarle de una manera que libere en lugar de retener. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en la siguiente parte. Las palabras que abren en lugar de cerrar. Las frases que sanan en lugar de atar. Y el cambio interno que transforma el duelo en algo completamente distinto. Hasta ahora has entendido algo fundamental. El problema no es el amor que sientes, sino la forma en la que ese amor se expresa cuando está dominado por el dolor. Y aquí es donde la mayoría de las personas se quedan atrapadas durante años, sin darse cuenta de que su lenguaje interior y exterior está construyendo una realidad emocional que no permite avanzar. Porque el duelo no solo se vive en el corazón, también se vive en las palabras. Y las palabras, cuando se repiten con carga emocional, no son simples expresiones, se convierten en patrones, en formas de sostener una relación con la ausencia que puede ayudar a sanar o puede mantener el sufrimiento activo. En este punto, necesitas comprender una diferencia clave que lo cambia todo. No es lo mismo perder a alguien que entregarlo. A primera vista, puede parecer solo una cuestión de lenguaje, pero en realidad es un cambio profundo en la forma de entender la vida, la muerte y el vínculo con quien se fue. Cuando una persona dice he perdido a alguien,
El lenguaje automáticamente coloca al individuo en una posición de víctima. Algo fue quitado, algo fue arrebatado, algo está incompleto. Y desde esa mentalidad, el dolor se vuelve resistencia. Se lucha internamente contra una realidad que ya ocurrió, pero que no se acepta. Sin embargo, cuando el lenguaje cambia hacia lo entregado, la perspectiva también cambia. Ya no hay robo, ya no hay pérdida en el sentido de vacío absoluto. Hay un acto de devolución, algo que fue confiado por un tiempo, ahora regresa a su origen. Y ese simple cambio de marco mental transforma la manera en la que el alma procesa el duelo. Esto no significa negar el dolor sigue ahí, pero cambia su dirección. En lugar de convertirse en desesperación, comienza a convertirse en aceptación. Y la aceptación es el primer paso hacia la paz. Imagina por un momento que la vida no es una posesión, sino una asignación temporal, que cada persona que llega a tu vida no te pertenece, sino que te ha sido confiada. Bajo esta visión, nadie es realmente tuyo en el sentido absoluto. Son regalos temporales dentro de una experiencia humana compartida. Y cuando ese tiempo termina, el acto final no es una pérdida, sino una devolución. No porque duela menos, sino porque tiene sentido dentro de un orden más grande. Un orden que no siempre comprendemos en el momento del dolor, pero que puede traer consuelo cuando se mira desde una perspectiva más amplia. Aquí es donde aparece un conflicto interno muy común. El apego emocional quiere decir, es mío, no puede irse. Pero la realidad espiritual invita a decir, me fue confiado y ahora lo entrego. Y entre esas dos frases se juega una batalla invisible dentro del corazón humano. El problema es que cuando se mantiene el lenguaje de la posesión, también se mantiene el lenguaje del reclamo. Y ese reclamo, repetido en el tiempo, no solo mantiene vivo el dolor, sino que lo intensifica. Porque cada vez que se dice, no puedo vivir sin ti, se reafirma una dependencia emocional que no permite reconstrucción interna. Y aquí es donde entran las llamadas palabras de peso espiritual, frases que nacen del dolor, pero que contienen una resistencia profunda a la realidad. Frases como ¿por qué te fuiste? No es justo. Te necesito aquí. Regresa. Todas ellas tienen un elemento en común. No aceptan el cambio de estado. Desde una perspectiva espiritual, este tipo de lenguaje no ayuda a cerrar el proceso de transición interior porque mantiene el vínculo en un estado de tensión constante, donde el corazón sigue anclado a una realidad que ya no existe en la misma forma. Y esto es importante entenderlo correctamente. No se trata de culpar al doliente. Nadie elige sufrir de esta manera. Es una reacción humana natural ante la pérdida. Pero el problema aparece cuando esa reacción se convierte en un patrón permanente, repetido durante meses o años, sin transformación. Porque el duelo tiene una función: llevarte del impacto hacia la integración, del choque hacia la paz. Pero cuando el lenguaje no cambia, el duelo se estanca. Y es aquí donde surge una enseñanza más profunda. El amor maduro no se mide por la intensidad del sufrimiento, sino por la capacidad de transformación. No es más amor quien más llora, sino quien logra convertir el dolor en un vínculo más sano con la memoria. Esto puede sonar duro, pero es liberador cuando se comprende, porque significa que el objetivo no es dejar de sentir, sino dejar de estar atrapado en la forma más destructiva del sentimiento. Hay una diferencia muy clara entre recordar y retener. Recordar es natural, incluso sano. Retener es insistir en una presencia que ya no está en la misma dimensión. Y ese intento de retención, aunque nace del amor, puede generar confusión emocional y espiritual en quien ha partido. Por eso, el cambio que se necesita no es superficial. No es solo dejar de decir ciertas frases. Es reconstruir el lenguaje interno desde la base. Es pasar de la queja a la gratitud, del reclamo a la aceptación, del no puedo al aprendo a vivir con esto. Porque cuando el lenguaje cambia, el estado interior también cambia. Y cuando el estado interior cambia, el vínculo con la ausencia deja de ser una herida abierta y comienza a convertirse en una cicatriz integrada. Y este es el punto donde el duelo empieza a transformarse de verdad. No porque desaparezca el recuerdo,
sino porque cambia la forma en la que ese recuerdo vive dentro de ti. En la siguiente parte vamos a entrar en algo aún más profundo, las categorías de palabras que mantienen el dolor activo sin que te des cuenta y cómo reemplazarlas por un lenguaje que no solo sana, sino que también libera. En este punto del proceso, ya has empezado a ver que el duelo no es solo un sentimiento que se sufre en silencio, sino un sistema completo de pensamientos, lenguaje y emociones que pueden mantenerte atrapado o ayudarte a avanzar. Y dentro de ese sistema hay algo que pasa desapercibido para la mayoría de las personas. No todas las palabras de dolor tienen el mismo efecto. Algunas expresiones simplemente describen lo que sientes. Otras, en cambio, refuerzan el sufrimiento y lo convierten en una estructura mental que se repite una y otra vez. Y cuando eso ocurre, el dolor deja de ser un evento emocional puntual y se transforma en un estado permanente. Podemos agrupar estas palabras en tres grandes categorías que, desde una perspectiva espiritual y emocional, tienden a mantener el vínculo con la ausencia en un estado de tensión constante. La primera son las palabras de culpa. Frases como, si hubiera llegado antes, si hubiera hecho algo distinto, todo es mi culpa, o debí haber evitado esto. Este tipo de lenguaje no solo te hiere a ti, también te mantiene en una posición de juicio constante sobre tu propia vida. El problema con la culpa en el duelo es que no tiene salida. Se repite sin resolver nada, porque el pasado no cambia, pero la mente insiste en reconstruirlo una y otra vez como si pudiera encontrar una respuesta distinta. Y en ese ciclo, el alma queda atrapada entre el arrepentimiento y la imposibilidad de reparación. Desde una visión espiritual, esta carga de culpa también afecta la forma en la que percibes el vínculo con quien ha partido, porque inconscientemente conviertes esa relación en un escenario de deuda emocional, como si el otro tuviera que absolverte, consolarte o responder a tu dolor. Y eso genera una distorsión interna en la forma en que se vive el recuerdo. La segunda categoría son las palabras de invocación. Estas son más delicadas, porque nacen de un deseo profundo de cercanía, pero pueden cruzar límites que afectan el equilibrio emocional del proceso de duelo. Frases como, ven a mí, dame una señal, aparece, o si estás aquí, muéstrame algo. Estas expresiones surgen del amor y de la necesidad de sentir continuidad, pero también reflejan una dificultad para aceptar la separación del plano físico. Y cuando se repiten como práctica habitual, no solo mantienen el vínculo en una tensión constante, sino que impiden que el corazón avance hacia una aceptación más serena de la realidad. El problema no es el recuerdo ni la conexión afectiva. El problema es cuando el deseo de contacto sustituye el proceso natural de despedida interior, porque el duelo necesita, en algún momento, aceptar la ausencia física para poder integrar la presencia espiritual o emocional de una forma sana. La tercera categoría es quizás la más común, las palabras de negación. Frases como no te has ido, sigues aquí, te hablo como si estuvieras presente, o mantener rutinas que actúan como si nada hubiera cambiado. Dejar la mesa puesta, hablarle diariamente como si pudiera responder físicamente, o evitar cualquier cambio en el entorno. Este tipo de lenguaje y comportamiento crea una especie de realidad paralela donde la pérdida no termina de ser reconocida, y cuando la mente no reconoce completamente la ausencia, tampoco puede iniciar el proceso de reconstrucción interna. Se queda suspendida entre dos mundos, lo que fue y lo que es. Desde esta perspectiva, la negación no es falta de amor, es un mecanismo de defensa emocional, pero cuando se mantiene demasiado tiempo, puede generar estancamiento, porque el corazón necesita verdad para sanar, incluso cuando esa verdad duele. Y aquí es donde aparece una enseñanza clave. El amor no se demuestra negando la realidad, sino aprendiendo a integrarla. No se trata de olvidar a quien se fue, sino de aprender a recordarlo sin quedar atrapado en la ilusión de su presencia física constante. Porque cuando el duelo no avanza, no es porque el amor sea más fuerte, sino porque el proceso de adaptación se ha detenido en alguna de estas formas de lenguaje. Y el lenguaje, repetido con emoción,
construye la forma en la que interpretas la ausencia. Por eso, el siguiente paso no es simplemente dejar de usar estas frases, es aprender a sustituirlas por un lenguaje que no niegue el dolor, pero que tampoco lo convierta en prisión. Un lenguaje que permita recordar sin retener, amar sin exigir y aceptar sin olvidar. Y en la siguiente parte entraremos en la transformación final. Cómo convertir todo este proceso en una forma de paz interior estable y qué tipo de palabras no solo sanan tu corazón, sino que también liberan la forma en la que te relacionas con la memoria de quien amas. Llegamos al punto donde todo lo anterior deja de ser solo comprensión y se convierte en transformación real, porque entender el duelo no es suficiente si el lenguaje interno sigue siendo el mismo. La sanación ocurre cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que dices empiezan a alinearse en una dirección distinta, la de la paz. Hasta ahora has visto cómo ciertas palabras pueden mantener el dolor activo sin que te des cuenta, pero ahora el cambio no consiste únicamente en evitar ese lenguaje, sino en reemplazarlo por uno que construya una relación más sana con la ausencia. Un lenguaje que no borre el amor, pero que lo libere de la necesidad. Aquí aparece una distinción esencial que lo transforma todo. La diferencia entre perder y entregar. Cuando hablas de perder a alguien, el corazón entra automáticamente en modo de carencia. Algo fue quitado, algo falta, algo quedó incompleto. Esa forma de interpretar la realidad alimenta la sensación de vacío constante. Pero cuando cambias el marco mental hacia entregar, todo se reorganiza internamente. Ya no es un robo ni una ausencia sin sentido. Es un acto de devolución dentro de un orden más grande. No significa que duela menos de inmediato, pero sí le da al dolor una dirección que no destruye, sino que integra. Desde esta visión, la vida deja de ser posesión y se convierte en confianza. Las personas no son propiedad, sino regalos temporales confiados por un tiempo, y cuando ese tiempo termina, el acto final no es resistencia, sino aceptación consciente. Este cambio, aunque simple en palabras, es profundo en su efecto emocional, porque cuando dejas de aferrarte al lenguaje de la posesión, también comienzas a soltar el lenguaje del reclamo. Y es ahí donde el corazón empieza a respirar de una forma distinta. No porque el amor desaparezca, sino porque deja de estar atrapado en la necesidad. En este proceso, el lenguaje de la gratitud se convierte en la clave de la sanación. Pasar de no puedo vivir sin ti a gracias por lo que viví contigo no es negar el dolor, es transformarlo en significado. Y el significado es lo que permite que la memoria deje de ser una herida abierta y se convierte en algo que acompaña sin destruir. Otro cambio fundamental es aprender a sustituir las preguntas que no tienen respuesta por afirmaciones que sí construyen paz. En lugar de ¿por qué te fuiste?, el corazón aprende a decir honro tu vida viviendo con propósito. En lugar de te necesito aquí, aprende a decir te llevo en mi historia, no en mi dolor. Este cambio no borra el vínculo, lo redefine. Porque el vínculo no termina con la muerte, pero sí cambia de forma. Deja de ser físico para convertirse en memoria, legado e incluso inspiración. Y cuando se entiende esto, la ausencia deja de ser un vacío absoluto y comienza a ser un espacio de significado. Y aquí aparece una de las verdades más importantes de todo este proceso. Tu felicidad no traiciona a quien se fue. Al contrario, la honra. Porque si esa persona te amó de verdad, su deseo más profundo no sería verte destruido por su ausencia, sino verte continuar, crecer y volver a encontrar sentido en la vida. Cada vez que eliges vivir, cada vez que sonríes sin culpa, cada vez que vuelves a construir tu vida, no estás olvidando, estás integrando. Estás diciendo con tu existencia que ese amor fue real y que dejó fruto, no ruina. Ipsono, esto es lo que finalmente transforma el duelo en madurez espiritual. Nu es olvidar, nu es negar, es aprender a amar de una forma que no depende de la presencia física constante para existir. Cuando este cambio ocurre, también cambia tu relación con el recuerdo.
ya no es un golpe emocional constante, sino